Por tanto, la inteligencia artificial, ministra, tiene que ser regulada por lo público, no por el mercado. Si la inteligencia artificial, como cualquier neoliberal del mundo diría, es libre por el mercado, se acaba la humanidad, como dije Stephen Hawking. Este año Colombia dio un paso histórico para abordar la necesidad urgente de regular la inteligencia artificial en nuestras vidas. Así que en febrero aprobó la Política Nacional de Inteligencia Artificial en Colombia mediante el COMPES 4144, que plantea una hoja de ruta pionera en el país para adoptar esta tecnología de forma ética, sostenible y con impacto social. El documento insiste en que entendamos la IA, su regulación y su gobernanza como una conversación colectiva entre todos los sectores de la sociedad, y que no es buena ni mala por sí sola, pero sus efectos dependen de las decisiones humanas relacionadas con su uso. En este primer episodio de IA, Luego Existo, la cuarta temporada de Clase a la Casa, queremos entender qué significa regular la inteligencia artificial en un país como Colombia. Es decir, ¿quién pone las reglas? ¿Quién responde y con qué principios? ¿Y qué podemos aprender de lo que ya se está haciendo en el mundo? Pero sobre todo, ¿cómo logramos que esta tecnología beneficie a todos y no reproduzca las desigualdades de siempre? Bienvenidos a IA Luego Existo, la cuarta temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. En esta temporada exploraremos, desde el arte hasta la medicina, cómo la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas abre nuevas conversaciones sobre nuestro día a día, nuestra visión del mundo y sobre nuevos horizontes del presente y del futuro. Porque entender la IA nos ayuda a decidir en qué sociedad queremos vivir. Hola y bienvenidas y bienvenidos a IA Luego Existo. Mi nombre es Natalia Guerrero y hoy arrancamos con el primer episodio de esta temporada. Vamos a tocar un tema que es urgente entender y empezar a ver cómo se aterriza en nuestra vida diaria, y es qué entendemos por regulación, de qué hablamos cuando hablamos de regular la inteligencia artificial y a quién le toca esa regulación, ¿no? Si al Estado, si a las empresas, si a los mismos usuarios, y qué tiene que ver los usuarios con esta palabra de gobernanza y también qué es gobernanza, ¿no? Para esta conversación del día de hoy tenemos hoy a Juan David Gutiérrez, quien es abogado de la Universidad Javeriana, doctor en políticas públicas de la Universidad de Oxford y profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Su trabajo se ha enfocado en la intersección entre derecho, tecnología y gobernanza, incluyendo los sistemas automatizados de decisión en el sector público y la necesidad de transparencia algorítmica. Ya hablaremos más a fondo de esto, Juan David, y hola y muchas gracias por estar el día de hoy acá. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación, estoy feliz, dichoso. Me alegra mucho. Y también tenemos a Viviana Vanegas Barrero, quien es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y hasta hace muy poco dirigió el área de desarrollo digital en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, o DNP. Allí lideró la formulación y la implementación del documento COMPES 4144, que es un documento muy clave para esta conversación y ya ahorita profundizaremos en él, pues traza la hoja de ruta de la Política Nacional de Inteligencia Artificial hasta 2030 en Colombia, y pues es un avance importantísimo para pensarse este tema de la gobernanza de la inteligencia artificial. Hola Viviana, y muchas gracias también por acompañarnos en este primer episodio. No, un gusto Natalia, gracias por la invitación y pues como siempre un gusto compartir también con Juan David en diferentes escenarios y más para hablar sobre gobernanza e inteligencia artificial y regulación. Buenísimo. Yo quiero que comencemos por de qué hablamos cuando hablamos de regulación. Es decir, yo siento que este tema de la inteligencia artificial para mucha gente se sigue viendo como cuando yo entro a ChatGPT a pedirle consejos o cuando yo entro a ChatGPT a decirle que me muestre las red flags de mi chat con mi exnovio, por ejemplo. Sí, como que la gente todavía no termina, y me incluyo, no termina de entender
como todo el universo que ha abierto el uso de la inteligencia artificial en todos los campos. Entonces yo pienso, si la gente no ha terminado de entender eso, ¿cómo explicarle a la gente, dar un paso más adelante y entender qué es regular la inteligencia artificial? ¿Cómo se lo explicarían a la gente que nos va a escuchar esta conversación? Listo. Bueno, para mí también es un gusto estar contigo, Viviana, compartir esos espacios. Regulación es una palabra que tiene muchas definiciones y se puede entender de una manera muy abierta como cualquier norma que regule comportamientos humanos producida por el Estado, pero también de pronto por las empresas o por otras organizaciones. Esa es una definición muy amplia, pero realmente cuando se discute sobre regulación de inteligencia artificial, se está hablando de normas que son obligatorias, que son vinculantes y que son adoptadas por órganos públicos, que tienen el poder de no solo, digamos, adoptarlas, sino de exigir su cumplimiento. Eso no excluye que haya muchas otras herramientas de las cuales vamos a hablar posteriormente, que son muy importantes para lo que luego hablaremos, es la gobernanza de la inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de regulación estamos hablando de normas obligatorias, que no podemos escoger si cumplimos o no, sino que son obligatorias para todos. Y yo ahí te preguntaría algo y es, hay una reflexión que yo aprendí gracias a ti en una conversación previa que tuvimos y es este tema de que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, sino que depende del uso que se le dé y de la intención que tenga ese uso. Y ahí te pregunto, ¿esa regulación está enfocada hacia ese uso o hacia la tecnología misma o hacia ambas o cómo se mezcla ahí el tema? Esa es una muy buena pregunta y yo la respondería diciendo que los sistemas de inteligencia artificial tienen un ciclo de vida, como cualquier otra tecnología o como incluso los seres vivos. Y ese ciclo de vida que comienza con investigación y diseño de alguna problemática o de algún reto y de cómo de pronto acercarse a través de explorar diferentes opciones de herramientas y pasa luego por de pronto el desarrollo de la herramienta que incluye recoger los datos, curar los datos, utilizar los datos con un modelo que también se va construyendo y se va probando, iterando y que luego puede que haya un piloto y que si el piloto sale muy bien luego ocurre quizás un escalamiento hasta que los desarrolladores dicen, bueno, de pronto ya está listo para entrar en producción, pongámoslo en funcionamiento y después de que entra en funcionamiento la herramienta no para el ciclo de vida, sino que sigue un proceso de hacer monitoreo, de saber en qué estado está la herramienta, si estamos obteniendo los resultados que esperábamos o no. Todo lo que puede ocurrir en ese ciclo de vida de la herramienta, creo que es parte de lo que hablamos de regulación de inteligencia artificial. No es solo el uso es un punto que está además en el imaginario de las personas, porque la gente está usando diferentes tipos de herramientas en su computadora, en su celular, pero el uso es una parte del ciclo que es muy importante, pero que no es la única. Y yo agregaría que no es una sola herramienta, sino que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una caja de herramientas que, para ponerlo en términos muy sencillos, se trata de sistemas computacionales que tienen algún grado de autonomía para cumplir con objetivos previamente definidos por seres humanos y que esos objetivos los cumplen haciendo, esto es un poquito un uso muy flexible del lenguaje, pero imitando algunas funciones cognitivas de los seres humanos, tales como predecir, clasificar, reconocer, optimizar. Ok, y ahí Viviana te haría la misma pregunta de qué hablamos cuando hablamos de regular, pero también tú me venías contando, pues hay que dar un pasito atrás y hablar de gobernanza y ahí te vuelvo y te pregunto, bueno, ¿qué significa gobernanza cuando entramos al ChatGPT a pedirle consejos sobre la vida, por ejemplo? Bueno, Natalia, para complementar a Juan, pero más allá de complementarlo, es como la pregunta es precisamente ¿qué entendemos por regular la inteligencia artificial? Yo creo que sí es clave comenzar a generar como esa sensibilidad, comenzar a generar esa conciencia de lo que implica esta tecnología, ¿no? El uso de esta tecnología. Entonces, en dos caminos. El primero, regular los sistemas, más bien prefiero mencionarlo, regular los sistemas de inteligencia artificial, implica crear un entorno normativo que garantice desarrollo ético, responsable y seguro de esta tecnología. Eso es como lo primero. ¿Por qué? Porque acá lo que nos tenemos que buscar es cómo equilibramos algo que Juan me entenderás muy bien, y es la protección de los derechos y el impulso también de la innovación. Es como un trade-off.
Entonces, yo quise traer acá como una especie de diferencia entre lo que es regulación y gobernanza. Sí. Entonces, cuando yo te mencionaba previamente, es que la gobernanza es como esa capa superior o esa parte estratégica, es porque al final es lo que nos engloba todo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza entre la regulación y lo que es la gobernanza, la naturaleza, Juan lo explicó muy bien, la parte jurídica, la parte vinculante, la parte obligatoria, mientras que la naturaleza de la gobernanza es multidimensional, la vemos más desde ese punto de vista ético, técnico y demás. Otra arista que también es importante mirar es la parte de los instrumentos, es decir, cuando hablamos de regulación y cuando hablamos de gobernanza, ¿qué instrumentos se utilizan? Sí. Entonces, por ejemplo, en regulación, todo lo que son las normas, leyes, decretos, etcétera. Mientras que en la parte de gobernanza comenzamos a hablar más de otro tipo de instrumentos, estándares, políticas públicas, por ejemplo, el COMPES de inteligencia artificial. Entonces, sí. En actores hablamos, claro, gobiernos, entes regulatorios de manera directa. Por eso es tan importante cuando hablamos de regulación en Colombia, comenzarnos a preguntar esos roles, esas responsabilidades, esos actores, para saber quién es el que va a regular y qué va a regular. Que eso todavía no está claro en Colombia, pero es lo que hemos venido trabajando, creo que varios actores junto con Juan. Mientras que en la gobernanza, los actores, eso es multiactor, todos, sociedad civil, academia, sector público, sector privado, multilaterales, sí. Etcétera, etcétera. Finalmente, el alcance que tiene el tema regulatorio es bien importante, porque el alcance sí es concreto, es aplicable, o sea, es legalmente, como se dice, vinculante. Juan, que es, bueno, yo no soy abogada, pero pues es más estricto si lo quisiéramos ver, mientras que la parte de gobernanza es más amplio, el alcance es mucho más amplio, valores, participación, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, no se podría pensar en la regulación sin pensar en la gobernanza, están ahí juntos. Yo quisiera que igual aterrizáramos esto en un ejemplo que sea como más concreto, que la gente pueda entender. Bueno, yo tengo dos invitaciones a propósito de eso. Además, porque estás pidiendo ejemplos prácticos y me parece que pues, es necesario comenzar por ahí. En la Universidad de los Andes, concretamente en la Escuela de Gobierno, tenemos un proyecto que se llama Sistemas de Algoritmos Públicos, en donde nosotros hemos publicado bases de datos de interés sobre temas de inteligencia artificial. Yo creo que hoy voy a hablar de varias de ellas, pero voy a comenzar primero por la base de datos de regulación de inteligencia artificial en América Latina y el Caribe. Con nuestro equipo de investigadores hemos identificado 500 proyectos de regulación y regulaciones sobre inteligencia artificial en 25 países de nuestra región. Entonces, un primer llamado de atención y es esto, hay un auge regulatorio muy importante. Esto no está como en la cabeza de alguien, no es en abstracto, sino que los cuerpos legislativos de toda la región están en este momento trabajando en eso. Entonces tú decías, dame ejemplos. Yo te voy a dar ejemplos de regulación y de gobernanza. Entonces de regulación hay muchos países que están considerando crear normas especiales sobre cómo se puede y cómo no se puede usar herramientas de inteligencia artificial generativa en entornos electorales. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a este reto? Entonces uno de ellos es, bueno, hay que crear unas reglas vinculantes y asignar responsabilidades a diferentes actores, partidos políticos, personas que hacen parte de las campañas, las empresas mismas, porque todas tienen un rol en esto que ocurre de que se viralicen este tipo de contenidos que no solo afectan la democracia, sino que en este caso además están afectando la dignidad y los derechos humanos de las personas. Y es muy interesante que algunos países ya han levantado la mano a decir, sí, yo voy a regular esto. Pero con mis colegas dijimos, pero no podemos quedarnos solo en regulación. A veces la regulación no llega en el momento que queremos, no es suficientemente rápida y también hay cosas que la regulación no puede hacer. Y nosotros decíamos, hay un punto adicional y es que en muchos países es importante generar conciencia entre los actores políticos de la importancia de este tema para que también llegue además al resto de la ciudadanía. Eso en política pública, yo que vengo de la Escuela de Gobierno, se llama agendar un tema. Hay que agendar este tema en la agenda pública y en la agenda institucional. Entonces, una de las propuestas que hacíamos con nuestros colegas en este memorando de política pública es hay que reunir a los líderes de los partidos y a los partidos para que se pongan de acuerdo en cuáles son las reglas básicas y los principios básicos de uso de inteligencia artificial en el marco de elecciones. Que haya un gran acuerdo de partidos. Eso no es un acuerdo vinculante en el sentido de que un juez puede hacerlo exigible, no es una norma en el sentido de regulación como la he venido haciendo, pero sí es, primero, simbólica, tiene un valor simbólico, un valor normativo simbólico, tiene un valor también de agendar un problema público y es un ejemplo de cómo, por fuera del uso del poder público, actores, en este caso partidos políticos,
políticos mismos, organizaciones de la sociedad civil, pueden trabajar conjuntamente para tener este código de conducta. ¿Tú cómo lo ves ahí, Viviana? Bueno, pues Juan creo que dio muy buenos ejemplos, entonces, aunque no creas, cambié mi respuesta, y es pensando más que en ejemplos, entonces eso cómo se materializa y cómo seguimos decantando esos términos de gobernanza y regulación. Entonces, si nosotros contáramos en Colombia con un modelo de gobernanza de inteligencia artificial, eso implicaría, Natalia, crear unas capas estratégicas, tácticas y operativas, donde esas estratégicas está el tomador de decisión, que eso es bien importante porque funciona para el sector privado, para la sociedad civil, para el sector público, etcétera, porque muchas veces bajar este tipo de mensajes o que calen no son fáciles. Entonces, por eso el tomador de decisión es tan importante y esa capa estratégica. Pero también está esa capa táctica, esa parte operativa, donde también están los técnicos, donde también están las personas, inclusive ahorita las oficinas de TI de las entidades hace rato cambiaron su mentalidad de ser solamente la persona que cuando se te tocaba que era reiniciar el computador. Ya eso no, eso ya cambió mucho de mentalidad. Pero bueno, entonces, ¿qué implica ese modelo de gobernanza? Que cuando estamos en esa capa estratégica es importante crear mecanismos de participación, crear instancias como comités de expertos, por ejemplo, donde comencemos a llegar a consensos. Entonces, un poco eso que Juan nos menciona de esos ejemplos es eso. Primero pongámonos de acuerdo, primero tratemos de coordinar, miremos las necesidades del país, porque personalmente no estoy tan de acuerdo cuando a veces decimos es que hagamos lo que está haciendo o China o Estados Unidos, Europa. Tenemos que adaptar, no solamente adaptar al contexto colombiano, sino también saber qué queremos al final, porque muchas veces no sabemos si queremos regular o la tecnología o el caso de uso, el algoritmo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo que quería comentarles otra vez es que ese modelo de gobernanza, que de hecho es una de las acciones, es la primera acción, la acción que tenemos en el COMPES de inteligencia artificial, es eso, es primero tratar, como nosotros le hemos denominado, la columna vertebral, organizarnos en Colombia para comenzar a definir. ¿Por qué? Porque pasa que todavía no contamos con un comité de expertos, claro. Tenemos varias instancias desde la Universidad de los Andes, precisamente, que han sido muy juiciosas, se han tomado también la batuta del tema. Sí. Otras universidades también lo han hecho, pero muchas veces las visiones son diferentes, porque todavía nos seguimos pensando en una partecita muy puntual, y esta tecnología es transversal. Hay algo que tú mencionas ahorita, que es esto de los tomadores de decisiones, que pienso yo pues tienen unas responsabilidades muy específicas frente al uso de esta tecnología, y que me llevan a preguntar un poco esta pregunta de quién responde, ¿no? Hay un tema con el que tú te has relacionado, Juan David, que es este tema de la responsabilidad algorítmica, y es cuando a mí me afecta mis derechos el uso de esta inteligencia o esta tecnología o este algoritmo. ¿Quién responde ahí? Por ejemplo, en el caso de las empresas privadas, ¿a quién me dirijo yo? En el caso del Estado, ¿hasta dónde responde el Estado? Quiero que me hables un poco de ese concepto, que de pronto es la primera vez que muchas lo están escuchando, y cómo se relaciona con mi vida diaria y la manera en la que yo estoy empezando a usar la inteligencia artificial en mi vida, en mi trabajo. Bueno, ese tema a mí me obligó a devolverme a mis clases de responsabilidad civil de hace mucho tiempo. Un flashback ahí. Sí, flashback. Y hay un primer punto que quiero de una vez zanjar, y es que estas máquinas no tienen ningún tipo de responsabilidad porque no son seres a los que les podamos asignar ni obligaciones ni derechos. Hay países que han decidido crear ficciones jurídicas y darles personería, como en Arabia Saudita. Wow. Y veremos eso si se vuelve algo común o no, pero realmente no es común, y por lo tanto hay que entender que estas máquinas no son seres vivientes, no son seres a los que les podemos atribuir ni agencia, ni voluntad, ni objetivos propios. La gente a veces en su imaginario dice, no, pues muy difícil asignar una responsabilidad, porque ¿qué es la máquina o qué? Entonces, no es la máquina, arranquemos por ahí. Sí. Y precisamente porque no es la máquina, ahí es donde está la dificultad, y es en probar quién falló. Claro. Porque la cadena de valor desde que comienza el proceso, literalmente desde que se están extrayendo recursos naturales de la tierra y demás para empezar la cadena de valor hasta que llega a nuestras manos un celular en donde tiene una aplicación operada a partir de un sistema de inteligencia artificial, pues pasan muchas manos, muchas organizaciones. Entonces es
puede ser difícil identificar cuál fue el eslabón que falló. Sí. Y eso es muy interesante porque todos, cuando piensan en temas de regulación, pues comienzan viendo el caso de la Unión Europea porque es, digamos, el lugar en donde se ha producido el proyecto más ambicioso de regulación de inteligencia artificial. Entonces, imaginémonos principalmente la responsabilidad contractual, es decir, si yo empiezo a usar una herramienta de inteligencia artificial, yo estoy regida por un contrato. Sí. Ustedes así no lo revisen cuando usan una herramienta como ChatGPT, Copilot, Claude, la que a ustedes les gusten. Hay unos términos y condiciones a los que ustedes adhieren cuando empiezan a usar la herramienta. Y ahí hay una regulación sobre quién es responsable y quién no. Claro. Ahora, estos productos de los que acabo de hablar, que son unos productos muy particulares de inteligencia artificial generativa, son productos de consumo y están regidos en la mayoría de los países, por un estatuto del consumidor. Entonces, si se produce un daño, cuando yo estoy usando un bien que fue de consumo y donde hay una relación de consumo, consumidor-empresa, hay que identificar si el daño fue producido por el defecto de la cosa o si fue producido porque yo la usé mal. Por la forma de consumirla. Entonces, claro, porque yo puedo, digamos, si yo uso un secador de pelo, que ustedes me están viendo y no saben que no uso un secador de pelo, pero si yo usara un secador de pelo, si yo usara un secador de pelo, en el secador de pelo hay todo tipo de mensajes que dicen, oiga, no acerque esto al agua porque se puede electrocutar, le puede causar daño en todas partes. Entonces, si a pesar de eso yo resuelvo meterme en la tina con un secador de pelo, pues el usuario al que le advirtieron es quien causó el daño directamente. La cosa no era defectuosa. Claro. Pero ¿qué tantas advertencias se están poniendo en estas herramientas hoy en día? Ese es un muy buen punto. Hay dos cosas. En los chatbots generalmente hay un disclaimer que dice, a veces el chatbot responde mal. Sí, lo he visto. No tome decisiones financieras o legales con esto, tal. Sí. Pero eso siempre es medio letra menuda. Al comienzo, yo creo que las empresas eran un poquito más descaradas y ponían en una parte de arriba, decían que esto era un experimento. Y que uno estaba haciendo parte de un experimento. Eso ya lo empezaron a quitar, pero por un buen tiempo, como que querían como salvarse un poquito la responsabilidad diciendo que esto era un experimento y usted verá si usted participa en este experimento. Entonces, a mí me preocupa mucho menos las herramientas de respuesta generales como las que hemos mencionado. Me preocupa mucho más el uso de unas herramientas que están enfocadas a adolescentes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hay una herramienta que se llama Character AI, que lo que busca es que tú entres y puedas simular la conversación con un personaje que puede ser un personaje histórico o de ficción, ¿verdad? Y que puedas tener una interacción sostenida y que generes una relación con esa persona. Y una dependencia emocional también. Luego también hay otros que son literalmente de generar parejas. Sí, lo he visto. Exacto. Entonces, esos dos sí me preocupan mucho. Claro. Porque ya hemos empezado a ver casos de dependencias y de resultados absolutamente trágicos en donde uno puede decir la interacción con la herramienta contribuyó al desenlace. No fue lo único que produjo un desenlace, por ejemplo, un suicidio de un menor de edad, pero ayudó a que pasara. Ciertamente contribuyó y hoy está en litigio y hoy en día esas empresas están demandadas precisamente por eso. Claro. Por no solo no advertir, que es una parte de la historia, sino también gestionar los riesgos. En este caso, para que además la audiencia de pronto esté familiarizada, hubo un menor de edad en Estados Unidos que interactuaba con un personaje de Character AI, que era un personaje de Game of Thrones, y el menor de edad, digamos, empezó a expresar en sus interacciones ideas suicidas. Sí. Y el chatbot no se salió nunca del personaje, y esa es una decisión de la empresa, porque era una decisión de la empresa que los personajes no se salieran nunca de carril, a pesar de que hubiera podido perfectamente pasar que se saliera del personaje y le hubiera dado como, oiga, no, usted debería comunicarse, busque ayuda, no se salió, dar líneas de atención. Exacto. Y tan grave como que algunas respuestas de chatbot era, sí, tienes toda razón, te espero al otro lado. Wow. Y luego la policía fue la que encontró, después del suicidio del menor, pues estas interacciones con el chatbot. La mamá no tenía ni idea. La mamá, cuando veía al niño usando el chatbot, pensaba que estaba usando WhatsApp o alguna red social, pero no se imaginaba que era este tipo de interacción y relación. Sí. Ok, pues muchísimas gracias, Viviana y Juan David, para terminar este primer bloque y ya regresamos con la segunda parte de esta conversación.
Hola, si alcanzaste a llegar hasta esta parte del episodio, queremos invitarte a escuchar otro podcast que acabamos de publicar en 070. Se trata de la historia de Fabio Valencia, representante legal del territorio indígena amazónico Pirá Paraná y uno de los líderes del macroterritorio de los jaguares del Yurupari. Dentro de su liderazgo, Fabio ha luchado por el reconocimiento de las ETI o entidades territoriales indígenas. Para conocer qué son y por qué es una promesa pendiente del Estado, escucha Fabio Valencia, la lucha amazónica por las entidades territoriales indígenas en tu plataforma de podcast favorita. Bueno, retomamos nuestra conversación sobre inteligencia artificial y regulación, y yo ahí digamos que hablamos mucho de esa responsabilidad de los privados como tal, o sea, este tipo de Character AI y bueno, más organizaciones que pertenecen como al sector privado. Y ahí yo le pregunto a Diana, y también de cara a la construcción de un COMPES que tiene que comprender que esa responsabilidad, como ya lo hemos mencionado, es compartida y también obedece a diferentes momentos de la vida útil de la tecnología. Por ejemplo, eso pasa cuando yo hago un uso deliberado, consumidor, producto de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa cuando los mismos estados, los mismos gobiernos empiezan a usar esta tecnología? Entonces, por ejemplo, de el uso de un algoritmo en Estados Unidos para tema migratorio, que empezaba a revisar, si no estoy mal, publicaciones de redes sociales de personas migrantes en Estados Unidos para ver si habían publicado contenido que fuera en contra del gobierno, en contra pues de Estados Unidos, y ese algoritmo empezó a generar problemas de perfilamiento racial o con personas migrantes en el país. Yo ahí a quién le pido respuestas o de qué manera me puede afectar ese uso, sobre todo si empieza a fortalecer sesgos de género, raciales, bueno, etcétera, sobre todo en contextos migratorios. Bueno, Natalia, el quid del asunto, ¿quién? ¿A quién Exacto, acudir? ¿quién responde? Entonces, lo primero es que en Colombia y muchísimos países también de Latinoamérica, bueno, no, y muchos todavía en otros países desarrollados, venimos aprendiendo sobre la marcha con esa tecnología. Claro. Y pasan casos infortunados como el que Juan nos comenta. Yo creo que es importante entender no solamente la definición, sino entender la importancia y lo que implican esos conceptos cuando hablamos de transparencia algorítmica, de responsabilidad algorítmica, porque muchas veces cuando hablamos de esos temas no somos conscientes que, por ejemplo, el tema de transparencia algorítmica es como... Hago la pregunta retórica, o sea, todos sabemos cómo funcionan realmente los algoritmos y quizá no todos tenemos que entender cómo funcionan, pero sí las empresas privadas, el mismo sector público que está haciendo uso de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Una vez ya nosotros entendemos cómo realmente funcionan ese tipo de algoritmos, qué datos se están usando, cómo se están usando, se están gestionando, es suficiente la información que se tiene para que no vayan a generar sesgos. Todos esos elementos son, pero digo que no es solamente entenderlos de manera retórica, sino mirar cómo los decantamos. Y por otro lado, pues ahí ya está el tema de responsabilidad algorítmica, que ya ahí sí es ¿quién? Ahí es como cuáles son los dolientes. Y acá los dolientes, cuando hablamos de esto, Natalia y Juan, y creo que Juan me entiendes muy bien, esto no es de una persona, o sea, esto no es que es el Congreso, es que es el sector público, no. Entonces, este es el ejemplo de decirte, ¿quién? Acá, ¿quién decidió? No fue 3 ministerios, no. Acá decidió más o menos un país, pero pues Juan lo mencionaba muy bien, esto no es que ya con esto tenemos todo listo, no. Esto es un granito de arena más que suma al ecosistema digital, junto con los proyectos de ley que puedan ser buenos, junto con otras, con los principios éticos que tenemos ya, también que no son vinculantes, pero pues son muy buenos, nadie discute con ellos, pero ahora es bueno. Y con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Definir quién va a generar qué tipo de responsabilidades, porque las responsabilidades ni siquiera son claras cuando hablamos de quién. O sea, si yo les preguntara de manera retórica, y acá termino, es ¿quién regula la inteligencia artificial en el país? No, ni una persona ni una entidad. Eso todavía no está claro. Yo quiero hacer otra invitación. En el proyecto de sistemas de algoritmos públicos van a encontrar otra base de datos que mapea, documenta más de 700, casi llegando a 800 realmente, herramientas de inteligencia artificial del sector público de América Latina y del Caribe.
Es muy impresionante porque además Colombia está en el podio, es uno de los países con más herramientas en diferentes campos. Para quienes quieren entrar a la base de datos y explorar, pues es una manera de entender que cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial realmente estamos hablando de una caja de herramientas vasta, muy vasta, o sea, de todo tipo de tareas muy puntuales que se pueden hacer con ellas y que apoyan los procesos gubernamentales. Y yo creo que es una buena noticia que Colombia explore y experimente de manera responsable con estas tecnologías. Ahora, hay dos cosas en las que yo quisiera hacer hincapié. Primero, para disentir amablemente con Viviana, yo creo que sí hay gente muy poderosa que no quiere regulación. Ya. No les conviene, digamos. Digamos, hace unos meses estuve en un programa de radio muy famoso que yo suelo escuchar de política, sí, y compartí la mesa de trabajo con un representante de gremios de empresas tecnológicas y él dijo al aire, es que yo ni siquiera me puedo imaginar qué tipo de regulación podría haber. Y yo pues me di a la tarea de explicarle todo. Al final pues terminaste vaciado, me dijeron que yo porque los estaba enredando y tal, y yo bueno, listo, no, tranquilos, o sea, podemos tener posiciones diferentes, no hay ningún problema. Acá hay que reconocer que hay diferentes intereses y eso está bien, en democracia se vale tener diferentes posiciones. Yo creo que no se trata tampoco de decir que ellos no tienen derecho a decir que no regulación y que ellos prefieren que el mercado resuelva todo. Hay personas que tienen esa posición en la vida para muchas otras cosas. Yo considero realmente que mirando la historia de la tecnología en general y de reciente con herramientas que se utilizan tanto por el sector público como el sector privado que tiene algún grado de autonomía y que automatizan cosas, pues que sí hay riesgos que se han concretado en ocasiones afectando a miles de personas, claro, en ocasiones vulnerando derechos fundamentales de personas digamos en estado de indefensión, pues muy vulnerables, y que no es retórico y que no es algo imaginado. O sea, en la base de datos de la OSD de incidentes negativos de inteligencia artificial en este momento hay más de 3.000 incidentes reportados. O sea, algunas personas hablan de que es que no sabemos cuáles son los efectos. No, claro que sí sabemos cuáles son los efectos que hay hoy. Sí, claro. Entonces, yo la verdad es que sí veo que hay intereses para que no haya regulación. Sí. Pienso que no toda regulación es buena y que hay que tener muy claro para qué regular. Y eso me lleva al punto de el Estado. Una de las razones por las que yo considero que es muy importante regular es por el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte del Estado. Sí. Porque no es que los particulares no puedan vulnerar derechos haciendo uso de estas herramientas, sí, obvio que también puede usarlo, pero es que el Estado, primero, tiene un deber acentuado por la Constitución y por los tratados de derechos humanos de proteger y promover los derechos humanos y fundamentales, pero además, pues realmente por el ejercicio de sus funciones, por la naturaleza de sus funciones, pues literalmente puede alcanzar a millones de personas con las decisiones que tome o no tome y que puedan afectar positiva o negativamente a las personas. Sí. Y hay espacios o ámbitos donde hay riesgos más altos por el tipo de actividad, por el tipo de personas. Por eso yo considero que una de las regulaciones más importantes que necesitamos a la hora de hablar de esto es identificar qué herramientas son muy riesgosas, en qué espacios pueden ser muy riesgosas y establecer unas reglas para que el Estado use esas herramientas, pero las use previamente a cumplir con unas reglas y que las use también de determinada manera. Lo que hemos visto en otros países es que cuando el Estado usa secretamente estos algoritmos, y estos algoritmos, como puede pasar con cualquier herramienta tecnológica, son defectuosos, que lo pueden ser, pueden operar durante años defectuosamente y afectando muy negativamente a las personas. Sí. Y estos sin son que lo sepan. Estos son casos que hemos visto en Países Bajos, por ejemplo. Sí. No estamos hablando de países que digan, no, es que no saben usarlo, es que no tienen con qué. No, sí tenían con qué. El problema fue que lo hicieron secretamente, no fueron mínimamente transparentes, y solo en el momento en que se revela que, curiosamente, en este caso que estoy hablando de Países Bajos, era un caso en donde era un algoritmo utilizado para tratar de detectar fraude en el otorgamiento de subsidios para niños y niñas. Y era para tratar de detectar si algunas familias estaban mintiendo y por lo tanto recibiendo el subsidio. El algoritmo no funcionaba bien, sistemáticamente generaba resultados que discriminaban a personas de determinada digamos, raza o digamos, religión, etnia, condición económica, y el problema era que digamos, el órgano
en Países Bajos encargado de investigar esto, de una vez tomaba medidas cautelares que bloqueaba a las personas en el sistema financiero, que les impedía, digamos, acceder a otros servicios públicos, y esto produjo miles de personas muy vulnerables, mujeres muy vulnerables en Países Bajos, afectadas, algunas terminaron suicidándose incluso, hay casos documentados de eso, y donde fue tan grave el escándalo que el gobierno de Países Bajos, que este es un gobierno parlamentario, se cayó el gobierno por el escándalo. Es un escándalo muy documentado, se llama el Child Benefit Scandal. De acuerdo, Juan, yo creo que ahí, por eso, ahí creo que me diste un buen ejemplo de cómo decantar realmente lo que llamamos transparencia algorítmica, responsabilidad algorítmica, que ahí vamos. Muchos me han escuchado, yo soy muy positiva en el país frente a estos temas porque siento que estamos tomando la batuta. De hecho, a nivel Latinoamérica, de 33 países, somos el quinto en tener una hoja de ruta en materia de inteligencia artificial. No, o sea, es como poco. que ahí vamos, Sí, ahí vamos. claro. Pero, y diría Juan, para discernir políticamente correcto de Juan, porque no en esos espacios estamos y a mí me encanta que así sea, y es... por eso yo molesto tanto y soy tan insistente con el tema de gobernanza. ¿Por qué? Para mí esa es esa gran sombrilla. O sea, antes de cualquier cosa organicémonos, porque también voy a ser muy honesta. Juan, ¿cuántos proyectos de ley no tenemos que, perdóname, no tienen ni idea ni siquiera qué significa ni regulación, ni inteligencia artificial, ni conocen el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, ni qué pasa con la transparencia algorítmica, sino simplemente se convirtió como en un tema de trámite. Sí. Y esto es un tema delicado. Yo creo que Juan nos ha dado unos ejemplos muy importantes que llaman realmente a la conciencia, pero que no están siendo atacados en Congreso. Entonces, y esto es una crítica constructiva de verdad para que entre todos nos pongamos la 10, porque no es solamente culpar al Congreso, no es solamente academia, sector público, sino cómo cada uno estamos en esas instancias de participación aportando nuestro grano de arena para que salga lo mejor posible. Entonces, yo sí soy de la política, de hecho, el COMPES, el enfoque es sobre gobernanza. Sí. No porque no quisiéramos hablar de regulación o no, sino que no era el espacio, no era la instancia, precisamente por las diferencias que les mencioné al inicio, sino porque queríamos primero concentrarnos en organizar un poquito la casa, organizar un poquito esos roles, esas responsabilidades, para no hablar de manera, se podría decir, no idónea, si lo quisiéramos ver, frente a estos temas. Por eso yo hablo más allá de un tema regulatorio de eso, y no es que no hago parte del círculo que dice Juan, de los que estamos totalmente en contra. Para mí es un tema, primero analicemos el tema de actores, de roles, de responsabilidades, de esa gobernanza, de entender todo el ecosistema, y ahí sí miramos qué instrumentos, y cuando sabemos qué instrumento, ya sabemos también qué atacar, cómo atacar, quiénes, es decir, responsabilidad algorítmica. Yo sé que tú ya lo comentaste en un punto, Juan David, pero quisiera volver a hacer la pregunta sobre, listo, ya tenemos esto, construimos el andamiaje, entendemos la gobernanza, ¿cómo se empiezan a relacionar estos actos tanto regulatorios como de gobernanza en Colombia frente a lo que sucede, por ejemplo, estos 100 y pico de casos que mencionaste en Brasil, o cómo empiezan a conectarse de cara al entendimiento de que la inteligencia artificial pues también tiene como una naturaleza global y globalizada, ¿no? Pues muchos de estos proyectos de ley de América Latina aprenden de lo que está pasando en otros lugares. Yo no diría que hacen copiar y pegar como algunos imaginan. Realmente sí toman algunas ideas. Es muy común ver, por ejemplo, que tomen la idea de tratar de establecer reglas según el riesgo de uso de una determinada herramienta en determinado contexto, para no generar reglas que sean para todo, en cualquier situación, sino no, hay unas reglas que son solo para determinados usos de determinadas herramientas en determinados contextos. Que este es, digamos, un enfoque basado en riesgos muy conocido por precisamente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Entonces yo veo que hay muchos países de América Latina que en sus proyectos de ley recogen esto. También veo desarrollos autóctonos en el sentido de cosas que la Unión Europea no se atrevió a hacer o que otros países no se están atreviendo a hacer. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos de ley en Brasil que fue aprobado en Senado y que pasa a Cámara de Representantes, es un proyecto de ley que tiene una sección sobre derechos básicos, como los que mencionaba antes, de saber que el Estado está usando una herramienta de inteligencia artificial, tener una idea de cuáles son las implicaciones para mí y qué puedo hacer respecto a una decisión tomada a partir de este tipo de herramientas. Entonces, creo que hay posibilidades para que desde América Latina también generemos
instrumentos novedosos. Sí. En Chile, por ejemplo, ha habido, como yo comentaba antes, instrumentos sobre transparencia algorítmica en el sector público que son absolutamente pioneros y que son de mostrar. Entonces creo que en América Latina hay muchos ejemplos que mostrar. También, obviamente, si hablamos de que en nuestra base de datos hay alrededor de 500 instrumentos regulatorios de todo tipo, pues nos dice que hay una atomización muy grande de la discusión y del debate, que hay de todo. Sí. Cómo juntar todo también para que no sean un montón. Y es muy difícil, ahí sí que, para hacer una analogía con el ancho de banda de internet, uno tiene nuestros tomadores de decisiones, los congresistas, los formuladores de política pública, tienen un ancho de banda de que tantas discusiones y tantos problemas pueden trabajar en su día a día, y si tenemos X cantidad de proyectos de ley, pues es muy difícil, ¿verdad? Claro. Entonces ahí tenemos un reto muy grande en toda América Latina. Y también tenemos un reto de cómo abordar esto regionalmente, cómo participar globalmente en la conversación. Yo no veo en este momento, no soy optimista de que haya acuerdos a nivel global sobre esta naturaleza, no lo veo cerquita, a pesar de que, como ocurre con otros retos como el cambio climático, muchos de los retos de inteligencia artificial son retos globales que un solo país no va a poder lidiar. Creo que a América Latina y el Caribe le falta construir cuál es su posición en el mundo sobre estos temas. Si los países de América Latina simplemente se van a limitar a ser usuarios de las tecnologías y a proveer recursos naturales para que las empresas tecnológicas luego generen valor agregado a través de sus productos y servicios. O si van más allá. ¿Cierto? O si vamos de pronto a ir más allá. Y aquí quiero además cerrar con pues un mito del de por qué regular estos temas en América Latina si aquí no producimos este tipo de tecnologías. Bueno, dos cosas. Primero, si desarrollamos en Colombia y en América Latina, claro, puede que no sean modelos de lenguaje a gran escala porque no tenemos ni la capacidad computacional ni la cantidad de datos para hacerlo, puede ser, pero otros tipos de modelos sí estamos desarrollándolos y aplicándolos. Uno, entonces sí hay desarrollo, no es verdad que no hay desarrollo, pero dos, pues somos millones de usuarios de estas herramientas. Claro. Es como... por el hecho de que en Bogotá no sé si ya produzcan automóviles, no quiere decir que no tengamos un código de tránsito y semáforos y demás. Es Entonces, así, tal claro cual. que sí, tal cual, necesitamos esas reglas. Entonces, en América Latina necesitamos trabajar cuál es nuestra posición frente al mundo en esta materia. Ok, y ya para ir cerrando, hemos tocado diferentes temas, hemos hablado de qué hablamos cuando decimos regular, pero debe haber un paso previo que es hablar de la gobernanza, y la gobernanza implica como todo este andamiaje que incluso nos lleva a la histórica falta de conectividad a internet por parte de nuestro país, por ejemplo. O sea, es un tema pues complejo, con muchas aristas. ¿Qué nos haría falta como anotación o reflexión final que ustedes crean que nuestra audiencia deba conocer? Bueno, Natalia, yo creo que varios elementos. El primero, yo les voy a dar una tarea como pues universidad, y después Juan les hace el quiz, y es de verdad que lean el Cómputo de Inteligencia Artificial. Sí. Esto porque imagínense que hay 106 acciones, pero esas 106 acciones, muchas de esas están decantadas como el qué hacer. Entonces vamos a desarrollar un mecanismo de join call para tales elementos, pero muchas veces no sabemos el cómo. Entonces yo creo que, por ejemplo, pensándonos en no sé, mecanismos como los sandboxes regulatorios, quizá varios de los estudiantes de Juan se les ocurra decir, venga, ¿por qué no hacemos este proyecto que propone el COMPES vía sandbox regulatorio? Entonces eso como lo primero para dejar de tarea. Pero lo otro, ahora sí, de qué hace falta, yo creo que es pensarnos esto de manera mucho más holística, no solamente los temas que Juan y yo hemos hablado hoy, es decir, no solamente regulación y gobernanza, sino también pensémonos que existen otros habilitadores, como les comenté, porque al final, si lográramos que las personas pudieran entender para qué es importante la regulación, para qué es importante la gobernanza, por qué es importante mirar estos casos que están sucediendo y demás, eso nos cambia el panorama porque es un tema cultural. Entonces, pues la invitación es que también nos pensemos otros elementos de base para que también podamos entender la importancia de estos debates, la importancia de estas discusiones, y que no sintamos que eso es una competencia entre Congreso, sector público, academia, entre los grandes tecnológicos, diría Juan, sino que al final, si somos usuarios informados, es como cuando tú tienes la mina de oro. O sea, si tienes la mina de oro, sabes realmente y deberías saber cómo aprovechar realmente esa mina de oro, que es la información al final. Claro que sí, como ese camino
caminado, valga la redundancia, en conjunto, a la final el gran resultado es tener usuarios informados que hagan un uso responsable, justo, inclusivo de estas tecnologías. Juan David, ¿tú qué añadirías a toda esta conversación que acabamos de tener? Bueno, 2 mensajes con invitaciones. Sí, que entonces, todas estas invitaciones las dejaremos en las notas del episodio, claro que sí. Muchas gracias. Primero, la revista de estudios sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad va a publicar un número especial sobre inteligencia artificial y ciencias sociales. Es una edición especial a cargo de los profesores Andrés Páez, Diana Navas y quien habla. Va a estar muy interesante, ya estamos a punto, digamos, de salir con esa edición. Ya les voy a explicar por qué lo menciono. Y como les contaba, Ediciones Uniandes también más o menos por esa misma época, en agosto seguramente, va a sacar nuestro libro sobre inteligencia artificial, producido por profesores investigadores de la Universidad de los Andes, con 11 capítulos, todos muy diferentes, de diferentes facultades. Wow. Entonces, eso va a ser súper interesante, pero lo menciono porque un mensaje que queda tanto de esta edición especial de la revista Estudios Sociales y del libro Uniandes es que hay transformaciones a nivel individual, a nivel social y a nivel, digamos, Estado, ciudadano, gobierno. Y por eso estas discusiones no son simplemente discusiones sobre X o Y tecnología o sobre asuntos técnicos, sino que son discusiones políticas sobre cambios en las relaciones de poder que hay entre empresas, estados, ciudadanos, y que todos tenemos derecho a estar sentados en la mesa de la discusión sobre qué va a pasar con estas tecnologías en nuestra sociedad. Y por eso mi primer mensaje sería: las discusiones que estamos teniendo son sobre el tipo de sociedad en la que queremos vivir, sobre el tipo de relación Estado-ciudadano, sobre el tipo de relaciones interpersonales que van a florecer o no. Entonces son discusiones de alto calado, digamos que eso es un llamado y una invitación a expertos y a no expertos, claro, a querer sentarse en la mesa a hablar de estos temas. Así debe ser. Sí. Exacto, entonces sí necesitamos llegar a acuerdos sociales para responder a la pregunta, no sobre si estas tecnologías van a transformar o no la sociedad, sino ¿para quién van a ser transformadoras? ¿Para solo unos pocos? Uh-huh. No creo que nosotros queramos eso. No por lo menos las personas que escuchan este podcast, creo. Y por eso la invitación es, bueno, participemos democráticamente en esto, participemos no solo en la regulación, los procesos regulatorios, en donde también todos son bienvenidos, sino en la gobernanza amplia que describió muy bien Viviana, y todos cabemos en la mesa y no hay por qué excluir ni a expertos ni a no expertos, porque pues está en juego, como decía yo, el tipo de sociedad a la que queremos vivir y a quién va a transformar. Entonces pues que siga la conversación sobre esto. Que siga la conversación, Viviana y Juan David. Muchas gracias por hacer parte de este primer episodio. Es una conversación que tiene tanto de largo como de ancho, compleja. Quizás nos quedaron unos puntos ahí por tratar, pero siento que dimos unas pinceladas muy importantes hacia dónde avanza el tema de la regulación de la inteligencia artificial en el país, en la región y a nivel global. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí sentados en la mesa conmigo. Gracias, Natalia, gracias, Juan David. No, a ustedes muchas gracias, yo feliz de poder participar en Clase de Casa. Yo le decía hace un ratico a Natalia que yo soy un oyente desde el primer capítulo de Clase de la Casa, no me he perdido ni uno. Felicito a 070 por retomar esta iniciativa. Muchísimas gracias, y a toda la audiencia que nos está escuchando, esperen próximamente el segundo episodio, que tiene que ver con la relación entre inteligencia artificial y ciencia, con 2 invitados muy especiales. IA Luego Existo es la 4ª temporada de Clase a la Casa, un podcast producido por 070 Podcast. Isaac Vargas es nuestro productor y es conducido por Natalia Guerrero y Santiago de Narváez. Recuerden que pueden escucharnos en su plataforma de podcast favorita.